En muchas ciudades de Estados Unidos existen crímenes que nunca aparecen en los titulares nacionales, historias que no generan documentales, ni libros, ni grandes investigaciones televisivas, casos que simplemente se desvanecen con el paso del tiempo. Pero para las familias de las víctimas, el tiempo nunca borra las preguntas, porque cuando un crimen queda sin resolver, el reloj se detiene para siempre. Esta es la historia de un joven trabajador, un robo que terminó en tragedia y un asesino que desapareció sin dejar rastro. Un caso que lleva más de 3 décadas esperando respuestas. Esta es la historia de Eduardo López, y este es uno de los casos olvidados de Texas. En 1994, la ciudad de Fort Worth, Texas, era un lugar en constante crecimiento. Una ciudad trabajadora con barrios llenos de pequeños negocios, tiendas familiares y supermercados de barrio. En una de esas calles se encontraba una pequeña tienda llamada Donald's Food Store. Era un negocio sencillo, el tipo de tienda donde los vecinos compraban leche, pan, refrescos o cigarrillos. Un lugar cotidiano, un lugar donde nada extraordinario parecía ocurrir. Pero el 29 de mayo de 1994, algo cambió para siempre. Eduardo López tenía 18 años. Era un joven trabajador y, como muchos jóvenes de su edad, trataba de salir adelante. Trabajaba en la pequeña tienda Donald's Food Store, ubicada en el 3900 de Hemphill Street. Según los registros policiales, Eduardo estaba trabajando cuando ocurrió algo que cambiaría el destino de todos los que estaban dentro de la tienda. Era un día aparentemente normal. Clientes entrando, clientes saliendo. Nada parecía fuera de lo común, hasta que un hombre entró por la puerta. Ese día, un hombre hispano armado entró al negocio. No hay registros públicos detallados sobre su identidad. No se sabe su nombre, no se sabe de dónde vino y hasta hoy nadie sabe qué pasó con él. El hombre llevaba un arma y su intención parecía clara. Era un robo. Según los reportes policiales, el hombre exigió que lo llevaran a la oficina donde estaba la caja fuerte. Era un procedimiento típico en robos de tiendas. Entrar, intimidar, llevarse el dinero, salir. Pero lo que ocurrió después transformaría este robo en un misterio mucho más oscuro. En algún punto durante el robo, Eduardo López se acercó al hombre armado. No se sabe exactamente qué ocurrió. Tal vez intentó ayudar, tal vez intentó calmar la situación, tal vez simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo único que sabemos con certeza es lo que ocurrió después. El hombre armado le disparó a Eduardo. La bala impactó a este joven y el joven de 18 años falleció dentro de la tienda donde trabajaba. Su vida terminó en cuestión de segundos. Un joven que apenas comenzaba su camino. Una vida interrumpida sin razón. Pero el crimen no terminó ahí. Después del disparo, el atacante hizo algo que aún hoy resulta perturbador. Colocó al gerente de la tienda dentro de un congelador de almacenamiento antes de huir del lugar. Este detalle convirtió el caso en algo aún más extraño. Muchos se preguntan, ¿por qué lo hizo? ¿Fue para evitar que llamaran a la policía? ¿Fue un intento de ganar tiempo para escapar? ¿O simplemente una decisión improvisada en medio del caos? Nunca se ha explicado completamente. Lo único claro es que el asesino logró escapar y desapareció.
Cuando la policía llegó a la tienda, encontraron una escena impactante. Un joven trabajador sin vida, un robo que se había convertido en homicidio y un sospechoso que ya había desaparecido. La investigación comenzó de inmediato, pero desde el principio había un problema. Había muy poca información. El sospechoso fue descrito únicamente como un hombre hispano armado. No se ha publicado un retrato hablado ampliamente difundido, no se conocen detalles claros sobre su apariencia y con el paso de los años las pistas comenzaron a desaparecer. Las investigaciones iniciales intentaron reconstruir lo ocurrido, pero sin testigos sólidos o evidencia clara, el caso comenzó a enfriarse. En criminología existe un término para estos casos. Se llaman casos fríos. Investigaciones que se quedan sin pistas, sin sospechosos, sin respuestas. En el estado de Texas, los casos fríos pueden permanecer abiertos durante décadas, porque el asesinato no tiene límite de prescripción. Eso significa que el caso de Eduardo López sigue activo, incluso hoy, pero más de 30 años después, el responsable nunca ha sido arrestado. A diferencia de otros crímenes que reciben atención nacional, el caso de Eduardo López casi no aparece en los medios. No hay documentales, no hay libros, no hay podcasts famosos que hablen del caso, solo un breve reporte policial, un archivo y el recuerdo de un joven cuya vida fue arrebatada demasiado pronto. En muchos casos fríos existe una pregunta central, una pregunta que define toda la investigación. En este caso, esa pregunta es simple. ¿Quién era el hombre que entró armado a esa tienda? ¿Era un ladrón local, un criminal de paso, alguien que conocía el lugar o alguien que planeó el robo? Sin identidad, sin rostro, sin nombre, el asesino se convirtió en un fantasma dentro de los archivos policiales. Con tan poca información pública es difícil construir teorías sólidas, pero algunos investigadores creen que el crimen pudo haber sido un robo improvisado, un delincuente buscando dinero rápido o alguien que sabía que este pequeño negocio tenía una caja fuerte. También existe otra posibilidad, que el asesino haya cometido otros robos similares en la zona, pero si eso ocurrió, nunca se pudo probar. Los años pasaron, la ciudad de Fort Worth cambió, los negocios cerraron, las calles se transformaron, pero el caso de Eduardo López permaneció igual, sin resolver y sin justicia. Cuando hablamos de casos fríos es fácil enfocarse en el misterio, en el criminal, en la investigación. Pero detrás de cada caso hay una persona real, un hijo, un amigo, un joven que tenía sueños. Eduardo López tenía solo 18 años cuando falleció. Apenas estaba comenzando su vida. La policía de Fort Worth, Texas, aún mantiene abierto el caso de Eduardo. Y como ocurre con muchos casos fríos, a veces una pista aparece décadas después. Un recuerdo, una confesión, un detalle que alguien decide revelar, porque incluso después de 30 años, la verdad todavía puede salir a la luz. El asesino que entró a esa tienda en 1994 tal vez creyó que nadie recordaría lo ocurrido. Tal vez creyó que el tiempo borraría todo, pero hay historias que se niegan a desaparecer, historias que siguen esperando justicia. Y mientras el caso de Eduardo López permanezca sin resolver, la pregunta seguirá viva. ¿Quién entró armado a aquella tienda? ¿Y por qué decidió disparar contra Eduardo? Si alguien recuerda algo sobre este caso, si alguien estuvo cerca de Hempfield Street en Fort Worth, Texas, en mayo 29 de 1994, quizás aún existe una pieza del rompecabezas.
porque incluso los misterios más antiguos algún día pueden encontrar respuestas. Y hasta que eso ocurra, el caso de Eduardo López seguirá siendo una memoria clasificada. Gracias por acompañarnos el día de hoy, mis amigos.